quieren ser de casa, ¿verdad? Que a veces nos toca visitar también algunas congregaciones y nos dicen, ¿cuántos vienen por primera vez? Ya no levantamos la mano, pero decimos, sí, venimos por primera vez, ¿verdad? Sí estamos aquí, hermanos, estamos contentos. ¿Cuántos están contentos? Levante su mano y diga, yo estoy contento. ¿Por qué? Porque somos de Cristo, hermanos. ¿Cuántos son de Cristo? Gloria al Señor. Entonces debe de estar alegre, porque un corazón que tiene a Cristo está alegre. ¿Es así, hermanos? Quiero que vayamos a la palabra de Dios. No sé si ya están los papás de Maite. ¿Sí están? Bueno, ya los estamos mirando. Vaya a su Biblia, capítulo 18 del libro de Hechos, por favor. Estamos viendo, ¿verdad?, el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Vemos que un varón de Dios, alguien decía, me atrevo a decirlo, lea la Biblia, ¿sí? Lea la palabra del Señor, porque si usted ve el apóstol, ¿cuántos viajes hizo, hermanos? Contéstenme los de acá. ¿Cuántos viajes? 3. Alguien decía que 4. ¿Usted qué dice? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice los de acá? No conteste Javier ni otro, porque él siempre contesta él. Otro. Ya levantaron la mano por ahí. Mi pueblo, ¿cómo dice Javier? Ahora sí habla Javier. ¿Por qué? Le sobró conocimiento. Le faltó conocimiento. Por esa razón estamos aquí, porque queremos aprender. Cada día que nosotros venimos, compartimos y aprendemos, hermanos. Aprendemos nosotros cada día, porque la palabra del Señor nos enseña. Allá, no lo busque, allá en el Éxodo 3 dice que la zarza ardía y no se consumía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía, ¿verdad? Y no se consumía, y eso significa que es la palabra de Dios que nunca se acaba, ¿verdad? Siempre cuando usted la lee, encuentra cosas hermosas, preciosas, tesoros escondidos de aún antes de la fundación del mundo. Por eso dice el Señor Jesús, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Hay cosas que no entendemos, hermanos, pero el Espíritu de Dios nos va revelando cada día. Quiero que vaya capítulo 18, versículos 22. Cuando usted lo tenga, se pone sobre sus pies. ¿Está bien? Ya, usted rápido en la Sagrada Escritura. No, sí, no. Gracias, hermanos. Versículo 22 al 23 dice, y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos das para venir y exaltar tu santo nombre. Hemos adorado en tu presencia, Señor. Ahora te pedimos que tú reveles tu palabra, muéstranos tu gloria una vez más. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toca.
vidas, toque corazones y que tu palabra pueda hallar lugar en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo dice, toma esos lugares, amados hermanos. Creemos lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad? ¿Qué dice, hermanos? Aún los discípulos les dio una encomienda, y estas señales seguirán a quienes, a los que creen en mi nombre. Señales, milagros, prodigios. ¿Cuántos hemos visto los milagros del Señor Jesucristo? Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y vemos la vida de este varón de Dios recorriendo, ¿verdad?, todo Asia, ¿verdad?, toda la parte de allá de la tierra, ¿verdad?, las tierras bíblicas, y animando a quién, a los hermanos, animando a la iglesia. Usted se da cuenta que después de la predicación del apóstol Pedro en el día del Pentecostés, dice la Biblia que se convierte en 3,000 y se levanta la persecución, y todos los que iban por todas partes anunciaban que el evangelio del reino de Dios, es decir, las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, y empezaron a surgir iglesias por todas partes. Y vuelve a haber, ¿verdad?, otro avivamiento. ¿Quién? Capítulo 9 del apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, y empiezan los viajes misioneros. Pasa un tiempo, porque alguien decía que el apóstol Pablo, y me va a escuchar por las redes sociales, me va a escuchar esta persona, pero me decía que Pablo nunca recibió un discipulado. Eso tampoco es verdad, porque el apóstol Pablo, usted lo sabe, recibió un discipulado de 3 años y medio, ¿verdad? Allí con los discípulos lo prepararon, y ahora sí lo soltaron para que empezara a llevar el mensaje misionero a todas partes. Y el Señor le dijo, ¿verdad?, Ananías, porque instrumento es este para llevar mi nombre ante reyes, ante gentiles y a todos, ¿verdad?, al que el Señor llamare. Y se cumple la palabra. Ahí era nada más, ¿verdad?, nada más hasta ahí. El Señor estaba diciendo algo, y si algo, es decir, si algo Él dice, Él va a respaldar su palabra, Él va a honrar su palabra. Y vemos aquí, hermanos, moviéndose el Espíritu de Dios. Hay a veces que usted no nota eso, pero el Espíritu de Dios estaba moviendo en la vida de ¿quién? Del apóstol. Algunos le dicen San Pablo, ¿verdad? Pero aquí ya había ya había iglesia, ya habían predicado, ya había una iglesia, ya habían constituido ancianos por diferentes lugares. ¿Sí, hermano? Y hace su recorrido otra vez y empieza a animarles. ¿A cuántos nos gustan que nos animen o que nos desanimen? Creo que en lugar de animar, desanimamos. Y no es así. La idea es que animes al que está a tu lado y que le digas, échale ganas, hay poder en la sangre de Cristo. Tenemos que entender la palabra del Señor. Y Dios nos ha llamado para seguir anunciando las buenas noticias hasta el día de hoy. Si algo el Señor le dijo a los discípulos, vayan, porque de gracia recibiste, ¿qué? Da de gracia. No te puedes quedar ahí. No puedes decir, es que ya escuché
y me lo aguardo. No, tienes que seguir hablando de quién, del Señor, porque esa es la encomienda de llevar el mensaje a todas las personas, a todas las naciones. Si usted se da cuenta, mucha gente está predicando en todas las naciones, porque fue la encomienda, hermano, de cada uno de nosotros hablar de Él. Ahí alguien dijo una vez, no, si tú crees, nada más tú, pero no le digas a nadie. No, pues si el Señor dijo, vayan, hablen. ¿Estamos aquí, hermanos? Porque si usted calla, ¿qué va a pasar? Dígalo fuerte. No sabe hablar, ¿verdad que no sabe hablar? Si usted calla, las piedras van a hablar. ¿Verdad que sí? Y de allí nos están hablando. ¿Verdad que sí? Cuando alguien dice, bueno, tú hablas de Dios, pero nunca me has hablado a mí de Dios. ¿Qué está pasando ahí? Las piedras están hablando. Dios es bueno, Él es maravilloso, pero algo que queremos entender el día de hoy a través de su palabra, versículos 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado ¿quién? Apolos, natural de Alejandría, varón, elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino de ¿quién? Del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente la que concerniente al Señor, aunque solamente conocía que el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente en el camino de ¿quién? Del Señor. Qué bonito, qué precioso. No lo criticaron, sino le dijeron, a ver, venga para acá. ¿Y qué le dijeron? Mira, pero si usted se da cuenta, este varón llamado Apolos era ¿qué? Elocuente, poderoso en las Escrituras. Hay gente que conoce mucho de Biblia. Y le voy a decir aquí, para no irnos a otro lado. Hay gente que aquí conoce de las Sagradas Escrituras y se saben más de 300 versículos o 400. Y dice, y habla, pero algo que le estaba pasando a este varón, ¿qué dice la Biblia? Y hablaba la palabra del Señor con denuedo. ¿Cuántos están aquí y también hablan la palabra del Señor con denuedo? ¿Sí, hermanos? ¿O tienen miedo? ¿Cuántos tienen miedo aquí? No, la palabra de Dios dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos valientes? Bien, hermanos, entonces era un varón elocuente, conocía todo el Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta? Aquellos 39 libros. ¿Sí estoy bien, hermano? 39 libros del Antiguo Testamento, y no va a decir usted que son más, lo que está registrado en el canon judío. 39 libros, y los conocía de etapa a etapa. ¿Y usted, hermano, cómo conoce las Escrituras? ¿Hasta dónde conoce? Le dijimos al principio de año, lea la palabra, escudriñe la palabra, y me imagino que ya mero termina la Biblia. Me puedo imaginar. Diga algo, hermano. Sí, ¿verdad que sí? Ya merito, dice usted. Entonces, tenemos la palabra profética, tenemos la palabra del Señor. Es la que nos puede llevar a ser ¿qué? Sabios, conocedores, así como este varón. Pero había algo. No le temblaban los pies para predicar la palabra. Hay gente que dice, yo le decía a alguna persona una vez, tuvimos una conferencia en un lugar,
y le digo, aquí está bueno, hermano, para compartir esa palabra de Dios, porque a eso Dios nos ha llamado, ¿sí o no, hermano? Hablar de Él, hablar del Señor Jesucristo. Y me dice, no, hermano, es que ahorita aquí no se puede. ¿Cómo que no se puede? No, es que aquí ahorita vamos a tratar otras cosas y no vamos a hablar. Ay, Dios mío. Bueno, pero esa es la idea, hermanos. Hablar la palabra ¿con qué? Con denuedo, con valor. Eso es lo que se trata de decir, ¿verdad? La palabra del Señor con valor, con certeza. ¿Por qué? Porque a eso Dios te ha llamado, hermano. A eso Dios te llamó, para hablar de quién, del Señor, y Él va a respaldar su palabra. ¿Cuántos están de acuerdo con el Señor de que Él nos va a ayudar y Él nos va a fortalecer cuando usted hable? Y el apóstol Pablo tampoco le temblaba, ¿verdad? Siempre, aunque fue golpeado en varias ocasiones, ¿verdad?, por hablar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero él siempre tenía una postura, ¿cuál? En quién había creído. Y nosotros deberíamos de ser lo mismo, hermanos. ¿En quién hemos creído? ¿En quién ha creído usted? ¿En quién? En el que todo lo puede. ¿Está de acuerdo? ¿Verdad que sí? En el que todo lo puede, en el que todo lo sabe, ¿verdad? Así, entonces, este hombre había estado ahí, pero dice la Biblia que solamente conocía ¿qué? El bautismo de quién, de Juan. Me imagino que ahí estaba, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, se abrieron los cielos, ¿verdad que sí, hermanos? Y mirando a Jesús, el Señor, escuchando esa voz del cielo cuando dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Algo que dijo, a Él oí. Ahí está la palabra, hermanos. Entonces lo expusieron más exactamente en el camino de Dios. ¿Cuántos a veces, hermanos, necesitamos ese consejo de Dios? ¿Cómo entiende usted la palabra de Dios? Fíjese bien. Hay algo bien importante que a veces nosotros hemos pasado por alto. ¿Cuántos dicen que Dios ha derramado de su gracia y de su amor? Y dice la palabra de Dios que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, que significa el ungido de Dios. Bien, ¿a qué vamos a esto, hermanos? ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros deberíamos de aprender y dejarnos aprender ¿de quién? De aquellos hombres que han caminado fieles a nuestro Dios. Así, ¿se imagina usted Aquila y Priscila, verdad? Caminando con el Señor. Y le dijeron, Pablo, las cosas son así. Y no se molestó, sino le dijo, mira, es que las cosas del Señor son así. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos habían caminado con el Señor. Y luego dice la palabra del Señor. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque aquí, entre todos, debe de haber sabiduría de Dios. ¿Sí o no, hermano? ¿O no es así? Y voy a hablar claro. ¿Quieren que hable claro? A ver, ¿cuántos tienen la sabiduría de Dios? Ay, Dios mío, aquí nomás el hermano Jorge. Acá nomás el hermano. Los demás, no digan.
sí conoce de Dios, conoce de la palabra del Señor, pero hermanos, a veces como que lo hemos echado en saco roto, y le voy a decir por qué. Porque a veces vienen los problemas aún en familia, y voy a hablar de la familia, y a veces, hermanos, no hallamos para dónde correrle. Cuando usted tiene la palabra del Señor en casa, usted tiene la palabra de Dios en su corazón, y no diga que no, porque usted me va a decir, hermano, yo tengo 20 años metido aquí, y en esos 20 años usted no ha conocido. No me diga, hermano, usted tiene la palabra. ¿Para qué? ¿Para qué es la palabra? Pues para corregir, para corregirte, para corregirnos. Para eso es la palabra, para caminar conforme al modelo que quiere Dios de una familia, ¿qué? Una familia feliz. Porque el Señor vino para darnos vida, ¿y qué? Y vida en abundancia. Y entonces tenemos que echar mano, ¿verdad?, a la palabra de Dios, así como estos hombres, como esta pareja, Priscila y Aquila, conocían de Dios y le dijeron, a ver, tú sabrás mucho de Biblia, pero mira, las cosas son así. ¿Sí, hermanos? Y lo hicieron, y Dios los bendijo mucho. Aún Pablo, sí, hermano, dijo Pablo, acepto. Pero hay gente que aquí no acepta. Dice, no, eso dices tú, pero yo, mi postura es otra. Cuando no es así. El consejo es de Dios. No nos lo sacamos de la manga, como alguien dijo por ahí. No nos sacamos nada. Solamente vamos al Padre, ¿verdad?, al Hijo y al Espíritu Santo, que es la que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Aquí, si usted ve, el Espíritu Santo es la que se está moviendo en medio de estas personas, usadas, ¿verdad?, por Él. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Y queriendo Él pasar a Acaya, y los hermanos le animaron y escribiendo a los discípulos que le recibieran. Llegado allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Qué le parece? Le dijeron, ahí va este varón, recíbanlo. Le dieron cartas, ¿verdad?, de buena conducta, varón de buen testimonio. ¿Cuántos varones de buen testimonio hay aquí? Diga usted, gloria a Dios, hermano. No se quede callado. ¿Por qué? Porque usted sabe en quién ha caído. Y así, hermanos, porque aquí termina diciendo los que habían creído. Yo creo. ¿Y usted lo cree también? Gloria al Señor. Como que no está muy de acuerdo. No está muy convencido. Porque dice, no, Dios nos ha llamado, hermanos, para vivir de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su palabra. A eso Dios nos ha llamado. Estamos convencidos. Amén, hermanos. Convencidos. ¿Quién nos ha convencido? La palabra de Dios. El Señor Jesucristo. Ahora somos parte de... Cuando Él dijo, ustedes son ovejas de mi prado. Cuando Él dijo allá en San Juan, cuando dice, ¿verdad?, yo conozco mis ovejas y las llamo por su nombre y me siguen. Y así, hermanos, nosotros como iglesia sabemos en quién hemos creído y sabemos en quién, ¿verdad?, estamos confiando. Por eso aquí cantamos, estoy confiando. ¿En quién, hermano? ¿Verdad? En el Señor. Por eso sabemos en quién hemos creído y en quién estamos confiando. Nos toca, hermanos, seguir hablando de Él
creyéndole a Él. Porque si usted habla y no cree, es imposible. Como dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos se gozan en este día? Entonces, hermanos, encontramos aquí en las Sagradas Escrituras cosas preciosas, cosas hermosas, de verdad. Si vamos un poquito más allá, hermanos, regresando, ¿verdad? ¿Cómo era el apóstol Pablo? ¿Cómo era? ¿Cómo era él? Una persona ruda, como usted y yo, que no creíamos, ¿verdad? No, a mí no me hables de Cristo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermano? Yo recuerdo al hermano Martín, yo conmigo. Olvídate, a mí también me iba uno que me iba hablando en el autobús y dije, cállate, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y yo decía, cállate, porque esas palabras, como que algo, ¿verdad? Algo tocaba mi espíritu. Y aquí estamos. Pero recuerdo, hermanos, que ese día, y no se me olvide ese día, cuando Cristo vino a mi vida, cambió mi corazón, cambió mi forma de pensar. Ahora mucha gente, y lo voy a decir claramente, espero que ya no lo hagan aquí, ¿cómo parecía la gente como tren, sí o no? Uno hasta se lo ponían aquí, otro acá, y otro acá, ¿verdad? ¿Y se sentía bien? Sí, dice que sí. Pero ¿sabe qué? Cristo es un Dios de milagros, un Dios de transformación, y viene y cambia, porque Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza, y ahora Él nos ama tanto, hermanos. Le digo esto, ¿por qué? Porque ¿cuántos queremos probar al Señor? Y Él dijo, pruébame. Y nosotros lo probamos, así como el apóstol. Y ahora viene la encomienda, ¿verdad? De hablar de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, porque en gran vehemencia refutaba y públicamente y a los judíos demostrando ¿qué? Por las Escrituras, que Jesús era ¿quién? El Cristo, demostrando, pero no lo hacía a escondidas. ¿Se da cuenta, hermanos? Ustedes se esconden, ay no, aquí no, está ahí en el restaurante y dicen, no, aquí todos somos iguales. ¿Cuántos dicen que Cristo marca la diferencia? Él marca la diferencia, ¿por qué? Porque ahora, hermanos, conocemos de Él. Y usted me va a decir, como alguien dijo, bueno, pero ¿quién ha visto a Dios? ¿Alguien de aquí ha visto a Dios? Queda pensando también. No lo vemos, pero podemos sentir. Lo podemos sentir, hermanos. Y aquí, fíjate, ¿cómo vamos conociendo a Dios? A través de su palabra, a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vamos conociendo cómo ese, y vemos desde el Génesis que dice en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo, ¿verdad? Lo dice Juan 1:1. Pero en el principio, ¿qué era? ¿Habrá alguien? En el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. Y en Génesis 1:1, ¿qué? Digo, Juan 1:1, ¿cómo dice? ¿Alguien se la sabe? En el principio era el verbo era ¿qué? Y el verbo era, la palabra era Dios. Eso es lo que quiere decir, que la palabra era Dios.
Y su palabra, hermanos, es mismo Jesucristo hablando a nuestra vida, el Señor. Porque con ¿qué dice? Hermanos, hablaba públicamente. Algo bien importante, hermano, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Cuándo te vas a levantar y decirle y demostrarle a la gente que Jesús es el Cristo? ¿Pero por qué? A través de la palabra de Dios. Esto suena precioso, hermoso. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario tomar la palabra, y le voy a decir por qué. Porque nosotros tenemos que sí leer la palabra, pero luego, ¿qué aprendo de ella? ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos aquí? ¿Cómo estoy aprendiendo? Después, ¿cómo lo voy a vivir? Porque no se trata nada más de decir, bueno, ya leí, ya me cabe la Biblia, ya. Pero ahora, ¿qué dice de mí la Biblia? La palabra del Señor. Y luego, ¿cómo la voy a vivir? Y luego, ¿cómo la voy a enseñar? ¿Estamos aquí, hermanos? Por eso ellos tenían un testimonio vivo y demostraban esos hombres de Dios, demostrando que la palabra venía del cielo. Y ahora ellos decían que Jesús era el Cristo. Y le voy a decir por qué. Porque, no, eso cual más se la sabe. Pero usted sabe una cosa, que el pueblo de Israel hasta el día de hoy no acepta a Jesucristo como el Mesías. No lo acepta. Pero hay una bendición, ¿verdad? Hay una bendición de que hay muchos judíos mesiánicos en los últimos tiempos, ¿verdad? Que han creído en el Salvador del mundo. Por eso aquí dice que estos hombres de Dios le decían a la gente a través, ¿verdad?, de las Escrituras, que Jesús sí era el enviado de Dios. Era difícil, es difícil, hermano, es difícil como para aceptar, ¿verdad?, aceptar quién es el Señor Jesucristo. Esto cuesta, pero a través, ¿verdad?, de su Espíritu Santo es la que nos convence. El día de hoy sigue hablando a través de su Espíritu Santo. ¿Y cuántos podemos decir el día de hoy? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos aquí adentro? Es cierto, usted dice, yo vengo cada 8 días. Sí, pero ¿qué espera usted? ¿A qué viene esto? De congregarme, sí, la Biblia lo dice, y lo decían los hermanos, y lo decimos cada rato, ¿verdad? Hacemos énfasis, donde estuvieran 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor. Es cierto, y yo digo amén, pero ¿qué esperamos, hermano? ¿Qué espera usted de estar aquí? La palabra del Señor nos dice que el Señor viene pronto, y las profecías se están cumpliendo. ¿Qué nos queda ahora, hermanos? Prepararnos como iglesia para ir a celebrar las bodas del Cordero. ¿Dónde? En el cielo. Eso mucha gente dice, no somos de este mundo, como Jesús lo dijo, no somos de este mundo. Aquí no vamos a reinar, porque mucha gente piensa que vamos a reinar aquí. Aquí no vamos a reinar. ¿Cuántos decimos más allá del sol? Yo tengo un hogar más allá. Sí, y algunos piensan del sol para abajo, dicen, bueno, aquí es mi reino. No, nosotros pensamos que nuestro reino está más allá del sol. Allá donde Jesús dijo, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Eso es lo que estamos esperando como iglesia, hermanos, prepararnos
¿verdad? Para ir a celebrar ¿cuál? Las bodas del Cordero. Alguien decía, si nos tenemos que ir ya, ¿sí o no, hermano? Cuando alguien se enferma y está bien enfermo y dice, no me quiero morir. Cuando está bueno se quiere morir, pero cuando ya está enfermo dice, yo no me quiero morir. Pues la va a pasar allá bien con el Señor. Usted va derechito. ¿Por qué? Porque usted ha recibido a Cristo en su corazón. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que ser esos canales de bendición y que tenemos que seguir hablando convencidos, ¿verdad?, de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Así, usted lo ve a la luz de las Sagradas Escrituras, demostrar que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y le toca a usted. Quiero orar por usted en esta tarde. Quiero orar. Póngase sobre sus pies. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, estamos delante de ti, Señor. Aún en medio de la tempestad, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, te pedimos en el nombre de Jesús que tú obres maravillosamente, Señor. Toca en esta hora, Señor, allí en tu lugar, allí donde estás. De allí quiero orar por ti y decirle al Señor, Padre, en esta hora, te ruego en el nombre de Jesús. Entendemos que a través de la palabra, Señor, tú inspiraste a estas personas a través de tu Espíritu Santo. Tiempo para. Entonces, te pedimos en el nombre de Jesús que tú obres maravillosamente, traigas sanidad, traigas liberación. Toca, Espíritu Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, si hay alguien, Señor, te pido que queremos hacer una oración de fe en esta hora y dile, usted que me está escuchando, dígale, Señor, vengo delante de ti reconociendo que necesito de ti, Señor Jesús, y ayúdame, por favor, a entender que tú moriste en la cruz del Calvario para darnos vida, y en esta hora te recibo como Señor y como Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Ahora reconozco que soy tu Hijo y gracias por morir en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Trae sanidad una vez más, Señor, y sana que debe ser sana. En el nombre de Jesús. Amén.